ya de ahí arrancas tú. Sí, claro. El primero que estaba en la lista, bueno, eran Álvaro y alguien que tenía HP. Álvaro ya está aquí, ¿verdad? Sí, ¿me escuchan? Sí, muy bien, Sí, Álvaro. Sí. claro. Gracias. Mi pregunta muy concretamente tiene que ver con la otra pregunta de Gustavo, que hablaba de la técnica, ¿no? Y dijeron que la técnica podría verse como lo contrario del arte, pero yo creo que el arte tendría que apoyarse en la técnica para lograr la innovación o ser como algo verdaderamente de vanguardia, ¿no? Tengo unas, hasta preparé unas, no se puede compartir la pantalla, pero bueno, yo creo que a lo largo de la historia los grandes cambios del arte se han dado con base en experimentos científicos, ¿no? O sea, por ejemplo, no podemos pensar en el Renacimiento, el avance de la pintura renacentista sin los experimentos de la perspectiva lineal, ¿no? Y hay, así en la historia del arte, como que se apoya mucho, sobre todo en las matemáticas, ¿no? Pero yo creo que en otras ciencias también hay un apoyo, entonces no creo que lo técnico esté siempre peleado con el arte. Entonces no sé si incluso los artistas para tener una innovación y para sorprender y para llevarnos a la contemplación de lo sagrado, tendrían que hacerse científicos o contratar a lo mejor científicos para tener un efecto superior sobre los demás. Esa sería, mi pregunta sería, ¿tendrían que hacerse científicos o de plano está muy peleado todo eso? Gracias. Bueno, no, no está tan peleado. O sea, la hipótesis del texto, de la presentación, es que el arte es técnica en libertad. O sea, peleados, pues no. Ahora, hay filósofos como Martin Heidegger que sí establecen una oposición. No es como que esté de espaldas a la técnica, el arte. El arte necesita a la técnica. Eso es obvio. O sea, yo puedo fumarme un porro y irme al cerro y decir que soy poeta, ¿no? Pero si no sé nada, no sé escribir, no sé, tengo 4 palabras en mi vocabulario, pues no voy a ser poeta por más que quiera, por más que esté alucinando y me crea muy, que estoy en contacto con lo sagrado y todo eso. No, la técnica está en contra, vamos a ver, está de frente, no de espaldas, de frente a la técnica. Necesita de ella. La técnica puede usar algunos elementos. O sea, la técnica dice, bueno, pero aparte de que sirve muy bien este aparato que diseñamos, está bonito. Entonces puede ser que la técnica utilice algunos elementos como de ornato, como suplementarios, algo así como, no por ser técnica va a ser fea o va a ser solamente funcionalidad. Eso se ve muy claro en la arquitectura. O sea, tú puedes diseñar tu casa o vivir a una casa que es un cuadro nada más. Está hecha para habitarse. Y sin embargo, si tú como arquitecto le das una cierta forma distinta a ese cuadro y de repente le pones una pared que, oye, pero ahí estás desperdiciando espacio, pues es que no es nada más que quepan muchas cosas, es también una parte, es decir, hay una interrelación, nos guste o no, hay una interrelación entre la técnica y el arte. O sea, están como frente a frente. Hay una diferencia esencial. El arte no es útil.
no está pensado para, digamos, un cuadro como el de cualquiera, el de Corot, que es muy decorativo, de Pizarro, no sé, de uno que no escandaliza, o sea, no hablo de un Picasso o de un cuadro que no cabe en tu sala, no, es un cuadro decorativo. Y sin embargo, el artista no lo pinta para que te lo lleves a tu casa, para que lo pongas en la sala, para que decores tu recámara. O sea, un artista está obligado a respetar otros valores, otras líneas de fuerza que no tienen nada que ver con que el cuadro tal sea al gusto del consumidor. Esa es la diferencia con la técnica. La técnica está pensando, bueno, sí, pero digo, si yo hago un diseño, una tablet que tiene la pantalla, porque se ve muy bonita, pero es una pantalla en la que no se ve nada, pues no lo va a comprar nadie, ¿no? La técnica es utilitaria, está buscando así que pueda servir de algo. Un objeto puede ser bonito, puede no ser bonito, lo que importa es que sea útil y que puedas servirte de él. En cambio, una obra de arte no sirve para nada. O sea, por eso es tan pesado que alguien diga, no, es que la música, hay música para estudiar, hay música para dormirse, hay música para hacer el amor, hay música para tal cosa. O sea, cuando tú le das una connotación utilitaria a una cosa como la música, pues la estás echando a perder. A eso se refiere la cuestión de la oposición que habría entre técnica y arte. Obedecen a criterios totalmente diferentes, una con otra. Ahora, hay filósofos, como decía, como Heidegger, que piensan que la técnica no es una cosa a la que tenemos disposición tú y yo, cualquiera tiene una tablet o tiene un celular, y entonces tenemos disposición a la técnica y podemos hacer con ella algo bueno o algo malo. Él dice, está por encima de nosotros, los humanos. Heidegger dice, en la pregunta por la técnica y en varios artículos, pero en ese muy claramente empieza con Aristóteles y dice, a ver, Aristóteles está equivocado porque cree que la técnica es neutral y que puede servir para una cosa o para otra. Puede ser para el bien o puede ser para el mal. Depende de su uso. Eso está muy generalizado. Eso cualquiera lo dice, cualquiera lo decimos. No, pues depende de cómo la uses. En sí no es mala, bueno, tampoco es buena. Lo que dice Heidegger es, forma una estructura. La técnica forma una estructura, una especie de virus para no salirse de la moda, que nos domina a los seres humanos. Estamos presos en ella. Somos prisioneros de la técnica. Somos esclavos de la técnica. No tanto de que si no prendo el celular, pues no va a haber. Simplemente no veo nada, ni me levanto de la cama. No en ese sentido. En el sentido de que la técnica es una forma de estar en el mundo que implica violencia contra el mundo. Lo que voy a leer a continuación, la segunda parte del texto, trata de indagar, ¿no? Esta cuestión de cómo es posible que el arte llegue a contrarrestar, o cómo podría ser que el arte, no se trata de que el artista nos ponga imágenes sagradas o se dedique a hacer música sacra, no, o sea, puede ser cualquiera, una cosa tan abstracta como lo que hace Piet Mondrian, líneas así, colores puros. Eso es sagrado. Se entiende que lo sagrado no tiene nada que ver con la religión. Eso es importante.
señalarlo. O sea, lo sagrado no es como lo pintan. No es una imagen sagrada, un santito de la Virgen, no. O sea, puede ser algo muy abstracto, puede ser en términos literarios, algo como el Nouveau Roman, la nueva novela, que es una cosa impresionante. O sea, hay novelas que dices, pero ¿qué es esta estupidez? No le entiendo nada. Bueno, eso es lo sagrado. Lo sagrado, entiéndase, es lo desconocido. Entonces, la diferencia fundamental, y ya con eso espero que quede más o menos clara la cosa, es la siguiente. O sea, la técnica funciona a partir de una ecuación en donde tú tienes que despejar las incógnitas. Algo así como nos enseñan en la preparatoria, despeje la incógnita porque no sabemos el valor de tal variable, pero sí sabemos otros. Entonces, usted con lo conocido, con lo que ya sabe, expulse, exorcice, y en matemáticas se dice despeje, y en el fútbol también, despeje la incógnita. O sea, la X tiene que ser sustituida por un número reconocible. X es igual a. Bueno, esa es la técnica o la ciencia. El arte hace lo contrario. Lo contrario. Lo que hace es que esa X, esa incógnita, ese carácter enigmático, lo místico que ayer veíamos de Wittgenstein, despeje lo conocido. Es exactamente el contrario. Es decir, de un lado está despeje la incógnita, sustitúyala por valores conocidos, la ciencia, y es muy bien, y por eso es tan eficiente. La ciencia tampoco se trata de destruirla, se trata de decir, hay otra cosa, además de la ciencia, que normalmente la ciencia no entiende, y el sentido común lo intuye, pero medio vagaroso, y se trata con la obra de arte de lo contrario. Es decir, no destruir lo conocido, porque vaya que se ha costado trabajo conocer las cosas, sino introducir lo desconocido, formar algo que no estaba antes, que se queda así como, se dice vulgarmente, tiene un no sé qué. Así, si a mí me preguntan, ¿qué es lo que ves en este cuadro de Rubens? No sé bien, no sé bien. Hay algo que todavía no sé qué es lo que, bueno, eso, la música, se oye algo desconocido. Esa es la diferencia entre arte y técnica, creo. Muchas gracias por la pregunta, Álvaro. Al fin te conozco. Te veo, pues. A ver, no sé si hay otra pregunta. La otra que había de HD, ya se supo. Sí, estoy viendo que no ha entrado esta persona que era, pues eran Creo siglas que de yo soy. ¿Tú eres? ¿qué? ¿HP? Sí, HP. Bueno, sí, creo que yo tenía esa denominación, pero bueno, ok. involuntariamente. Sí, le Pero, veo. tengo una pregunta que de alguna manera ya fue abordada, pero sí me gustaría que se profundizase más. Hay un debate persistente en el último siglo sobre la secularización de lo sagrado, sobre una retirada y un retorno de lo sagrado. Y la pregunta en concreto sería, ¿cómo es que el arte participa o no participa en esta secularización de lo sagrado? Y en su caso, es una pregunta también adjunta, si el arte participa en esta secularización de lo sagrado, ¿cómo estaría planteando, cómo plantearía una sacralidad otra? Es decir, ¿cómo lo sagrado se estaría replanteando a través de esta intervención del arte en lo sagrado, en el proceso de secularización? Pues muy buena pregunta. Es muy intensa y muy extensa. La respuesta sería larguísima. O sea, habría que dar muchos ejemplos, ¿no? de cómo el arte
participa en este proceso. Hay una querella, hay una disputa actual, un debate, tú lo sabes. No todos están de acuerdo en que lo que está pasando es una secularización. No todos. O sea, hay quienes defienden secularizar desde el punto de vista técnico es algo que pertenecía, así que jurídicamente pertenece a la iglesia, pasa al dominio público. Algo así como, aquí en Zacatecas hay un convento, un ex convento de San Agustín, que pues en el siglo, hasta el siglo XIX, era convento y era un colegio, era donde pertenecía a la iglesia católica, y pues era un lugar muy dedicado, ¿no? Al estudio, a formación de gentes, etcétera. Era lo propio de ese lugar, pues era la formación eclesiástica. Desaparece, es decir, se pasa el convento a manos del gobierno y se convierte en museo. Y cuando uno va a Europa, es muy curioso que iglesias medievales son utilizadas, la gente va, sigue yendo, pero va a oír música. No van a rezar, van a oír música. Son lugares especiales de culto, pero no van a la misa normal. Eso es secularización. Es algo que pertenece a la iglesia. La iglesia pertenece o bien al gobierno, o bien o es patrimonio colectivo, o bien es en particular. Eso es secularizar. Ahora bien, yo sé que tú lo dices en términos más amplios, ¿no? No es una cuestión ahí jurídica nada más, sino cómo es posible que lo sagrado va como evaporándose, como ya nadie va a misa, o va muy poca gente, o la gente ya más mayor va, sigue, y obligan a los niños a ir, pero en la adolescencia pues ya no les importa. Es un proceso muy notorio de desinterés por la religión. Si te refieres a eso, entonces pues hay que ver toda la complejidad del momento. Yo creo que que la hipótesis de la secularización es útil, pero no es la única. Es decir, hay otro proceso, y bueno, lo voy a decir claramente. Después de Nietzsche y antes de Nietzsche. O sea, Nietzsche no dice, ya nadie cree en Dios. Dios no existe. No es ese tipo de ateísmo barato, fácil. Es Dios ha muerto y lo matamos nosotros. Esta idea, la muerte de Dios, es fundamental para entender qué es lo que está pasando en todos los órdenes, no nada más en los conventos que ahora son museos. Es Dios ha muerto, apenas estamos entendiendo lo que eso significa. Porque, insisto, no es nada más, yo ya no creo en Dios, nunca he creído. No tiene nada que ver con la creencia. No tiene nada que ver con la negación de la existencia de Dios. Es decir, la muerte, ¿existe o no existe? Pues existe. Dios ha muerto. ¿Existe o no existe? Bueno, no estoy de acuerdo, es otra cosa. Que Dios haya muerto es lo fundamental de nuestra época. Sin eso no entendemos nada. Si no entendemos bien qué significa una frase como Dios ha muerto y lo hemos matado todos nosotros, los humanos. Nosotros. O sea, hay cursos sobre. Hay una tesis de que más de 2,000 páginas, una tesis doctoral alemana, por supuesto, que tiene más de 2,000 páginas y es sobre esa frase.
Es una tesis doctoral sobre la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. O sea, es una cosa ahí que yo me acuerdo cuando me fui a hacer el doctorado, le dije a mi asesor, es que yo quiero, mira, toma, me aventó el libro, o sea, una cosa así enorme. Ahí está, léelo. Pues yo no leo alemán, no estoy fregando. Bueno, aprende alemán y lees. Así se las gastan algunos, ¿no? Puede llegar a ser, ni los filósofos entienden qué significa. Yo creo que menos los filósofos. Hay mucha reminiscencia en la filosofía y sobre todo en América. Si ahí está mi amigo Antonio Mateus, él sabe de lo que estoy hablando. Sobre todo en América Latina, el peso del cristianismo en la filosofía es descomunal. Entonces no entienden, hablar de Nietzsche es, sí, a ver, vamos a, otra cosa. Es indigerible para el pensamiento que, o sea, no quiere decir que no haya ninguna seriedad. Por supuesto que la hay en el pensamiento cristiano, pero es muy difícil que si tú tienes una serie de convicciones religiosas, aparte quieres hacer filosofía, es muy difícil, porque la filosofía parte de eso. Tienes que entender lo que significa que Dios haya muerto, de que Dios esté muerto. ¿Qué significa eso? En alemán, Gott, Dios, ist, está, tot, tot. Dios está muerto. En castellano se dice Dios ha muerto. Es un verbo distinto. No se dice Dios está muerto. Lo dice Nietzsche varias veces. En fin, esta discusión sobre la muerte de Dios la vamos a retomar aquí, pero es definitiva para entender lo que pasa en el arte contemporáneo, en el arte moderno, en las vanguardias, en la situación en la que está actualmente el arte. Realmente es una situación muy difícil porque lo vamos a ver aquí. Al asumir la muerte de Dios, se rompe la posibilidad de que el arte sea reconocible. Y entonces, pues se puede llegar a casos patéticos, como el de esta señora que hablamos ayer, que si no le gusta, pues no es arte, ¿no? Si le gusta, es arte. O sea, es una cosa absurda, ¿no? O sea, eso no es arte, eso cualquiera lo hace y lo rompe, ¿no? Bueno, pues no. El problema con el arte es justamente que ya no hay un criterio que te permita decir, esto es arte, esto no es arte. No hay un criterio académico que te diga, esto es, eso. Y eso siempre que hay una plática sobre arte, te lo preguntan, ¿no? Siempre te preguntan, pero es que, ¿cómo sabemos? Y eso no, nadie sabe, no hay un método para decir, eso es arte, pues este tardó 15 años haciéndolo, ¿y qué? Es una porquería. Y lo hizo en una noche, como los ejemplos que puse de Fernando del Paso y ¿cómo se llama? Y Arreola, con José Arreola, que hace un libro en una noche y entonces no es literatura, ¿no? Pues claro que es literatura y es una de las joyas de la literatura. Creo que lo hizo borracho, lo dictó borracho. ¿Y qué tiene? El otro se tarda 10 años haciendo un capítulo y ¿qué? Pues sí, se tardó mucho punto. No hay un criterio claro que nos permita, digo, si estamos de acuerdo en que el arte parte, y eso independientemente de que lo sepa el artista, pero parte del hecho de la muerte de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos. Pero una vez que parte de eso, ¿qué es lo que sigue? ¿Puro negocio? ¿Pura suerte? Los artistas, pues sí, le echan ganas y se ponen las pilas y quieren ser muy, muy innovadores, etcétera. Pero puede que no les salga. Yo platiqué muchas veces con el maestro Felgueres, aquí en Zacatecas,
Y él estaba de acuerdo con lo que platicábamos, o sea, lo que yo le decía, pero él decía, pero el artista no sabe, o sea, no sabe si le va a salir la obra, no tanto en el sentido de que técnicamente, ay, se me cayó esta cosa, ¿no? Los materiales no me funcionaron, no es una cuestión de destreza técnica, no nada más eso, no salió esta obra, no salió. Oye, pero yo lo veo muy bonito, pues tú, yo no. El artista dice, el artista es muy exigente, tiene que ser muy exigente, ¿no? Con su propia obra. Tiene una relación de amor-odio con la obra, ¿no? Siempre la está criticando. Puede ser el más puntilloso de los críticos con su propia obra. Digo, cuando vemos a un escritor que escribe puras porquerías y banalidades, y sin embargo tiene premios y te los cobra de paz, te los cobra a ti, pues claro que lo rechazas, y es estúpido que cree que, o sea, que porque ya le dieron un premio, ya tiene una beca, entonces ya es artista. No, el artista está como a merced de muchas cosas. ¿Y eso qué es? Estar en lo sagrado. Está en lo sagrado. No en el sentido institucional, algo así como se mete a la iglesia, entonces está cobijado por la comunidad, es más, eclesía, significa asamblea, comunidad. O sea, no estoy solo. Yo entro a la iglesia y me siento acompañado por los feligreses, que aunque no me conozcan, siempre hay una cierta afinidad, amistad que se da. Fuera de eso, el artista está solo. Es más, ni siquiera se soporta a él mismo. Y eso es estar en lo sagrado. Es una desgracia, también es una aventura. Sin eso, pues normalmente hay mucha charlatanería, ¿no? Mucha charlatanería. No sé si ahorita vamos a seguir, porque hay un ejemplo aquí que yo creo que nos va a dar para esta pregunta que tú haces. Muchas gracias. Bueno, Bien. no sé. Adelante, Sergio. Sí, bueno. Entonces nos quedamos en esto, ¿no? En una pregunta. ¿Qué ideología o qué filosofía le corresponde hoy, el miércoles será otro día, hoy, viernes, qué filosofía le corresponde a la obra de arte? Y para empezar, ¿a cuál obra? Vamos a ver, ¿no? O sea, es eso mismo, ¿no? Así como, si yo tengo un título de pintor, eso no me hace pintor. Puedo tener un título, puedo ser maestro. Ahora piden todo, ¿no? Un amigo que es músico, que tiene mucha experiencia, pues no le dan trabajo porque no tienen títulos. Oye, pero yo he dirigido coros aquí, tiene 40 años de experiencia y no lo contratan porque no tienen títulos. Entonces es una cosa terrible, ¿no? No tiene nada que ver, ¿sí? Una cosa con la otra. Que el arte, digo muchas, ¿no? No nada más el arte, la misma filosofía. O sea, hay muchos filósofos, doctores, que no saben ni escribir, ¿no? O sea, que no saben escribir, que se equivocan, tienen 7 palabras en todo lo que tienen, ¿no? O sea, hay también una competencia y una exigencia que debe ser cubierta y reconocida independientemente de la certificación, ¿no? Eso es algo que se ha impuesto en los últimos años de manera terrible. Bueno, ahora vamos con el ejemplo. ¿Qué es lo que pasó en el siglo XIX? Que fue algo muy, muy fuerte. Que es cuando se puede hablar de que se traslada, no tanto se seculariza, se puede entender desde la perspectiva de la secularización, pero no necesariamente. Hay un traslado
de lo sagrado, eclesiástico, religioso, institucional, a un sagrado no institucional. Y que tiene que ver con la modernidad misma. Vamos a ver, utilizo mucho el libro de Peter Bürger, que se llama La crítica de la estética idealista. Habíamos hablado de ella el miércoles muy rápidamente, pero se trata de eso. Bürger hace una crítica a esta estética. Es un modo de entender el arte y de entender lo que sería la experiencia estética, ¿no? en esta cuestión. El idealismo, particularmente desde Hegel, porque se puede hablar de idealismo desde Platón, desde Hegel, quiere ver en la obra y su belleza una coordinación profunda entre forma y contenido. Eso todavía se sigue discutiendo. Yo no creo que el arte contemporáneo satisfaga este requisito. Es decir, la forma destruye al contenido y el contenido destruye a la forma. Eso es algo que vemos arte contemporáneo y bueno, a algunas personas no les dice nada. A mí me dice mucho. A mí me dice, más allá de que haya armonía, haya proporciones o haya esta cualidad de conjunción de la forma con el contenido. O sea, vamos a ver este problema. Forma y contenido son abstracciones. No existe. ¿Cuál es el contenido de una planta? Es su forma. Es su forma. El contenido de una planta es la forma que tiene. Entonces, ahí se queda uno. Entonces, la separación entre forma y contenido es problemática. Así como, bueno, eso es prioritario para el idealismo. Es fundamental que exista esa separación. Plantean estas dos abstracciones, forma y contenido, una conjunción entre, fíjense nada más lo que tiene que ver con la religión, una cosa tan técnica como forma y contenido, ¿no? Es una conjunción entre algo eterno y algo mudable. Vamos a seguir un poco con el ejemplo de la planta. Es decir, la planta no existe, pero es eterna. Así, la planta. Eso se aplica también. Lacan, un psicoanalista, lo aplica. Y si es ahí, pues le va a encantar que lo saque a relucir, porque Lacan dice, la mujer no existe. ¿Cómo que no existe tu madre? No, bueno, se refiere a que no existe como abstracción. Existen las mujeres, existen las plantas. O sea, estas plantas. La planta nunca la ha visto nadie. Nunca la ha visto nadie a la planta. Es una abstracción. Lo que no es abstracto son las plantas y cada una de las plantas y que no hay dos que pertenezcan a la misma especie que sean iguales. O sea, ni siquiera son como dos gotas de agua, igualitas como dos gotas de agua que no se diferencian una de la otra, pues ni siquiera las gotas de agua son iguales. Ni siquiera. O sea, una tiene más moléculas que otra tiene más microorganismos que otra. En fin, hay diferencias. ¿Qué es el mundo? Diferencia. Una pululación de diferencias. La identidad es una exigencia de tipo, identifíquese, joven, un poco policíaca. Algo así como, ¿usted es mexicano o no?
Sí, pero mire, le voy a contar porque mis papás nacieron. No me cuente nada. Usted es mexicano, no puede pasar. Fíjense cómo la identidad sirve para la policía, no para otra cosa. Le sirve a la policía, no a mí. A mí, identifíquese y les enseño una foto. Mire, esta es mi foto. No, sea payaso, a ver su credencial, su identificación. Fíjense cómo esta cuestión de forma y contenido da por supuesto que existe una conjunción entre lo que no cambia nunca, lo que es eterno, y lo que cambia constantemente, entre lo eterno y lo mudable. Se juntan y entonces cuando lo eterno, Dios, entra y penetra en un cuerpo humano como el de Cristo, que era el hijo del carpintero, entonces existe la posibilidad de hablar de una conjunción entre lo eterno y lo mudable. Fíjense por dónde, ¿no? O sea, ¿cuál es la conexión del arte con la religión? Pues ahora lo estamos viendo desde el principio. La premisa del idealismo, pues, es esta, es el dualismo. Existe algo eterno y no solo existe, es lo que existe. Si cambia, no existe. O es una forma. Eso es muy platónico. Es decir, existe lo eterno y existe lo que cambia mucho. Y lo que cambia mucho, como cambia, es como el amor. Tu amor es un periódico de ayer. Si no es así, pues no existe. Si no es eterno, si tu amor no es eterno, no existe. Es hasta a ese grado podemos llegar. El mundo humano y el universo físico aparecen así. Lo inmortal en estuches de muerte. Es como el título de la novela de Susan Sontag, Estuche de muerte. Esa es una novela estremecedora. Estuches de muerte, fíjense, cada cuerpo es un estuche de muerte. ¿Pero qué lleva dentro de ese estuche? Lo inmortal. Nosotros decimos, es el alma. Ok, eso solo aplica en cierto tiempo y en cierto lugar del planeta. No es un invariante antropológico. Eso está fechado y está localizado en alguna parte, ¿no? Del mundo y en cierta época. Cuerpos y almas, como en la novela de Maxence van der Merch, que se llama, y fue de las primeras que yo leí, Cuerpos y almas. El idealismo moderno depende de esta mezcla. Por eso es posible adscribir al idealismo hegeliano en un cosmos cristiano. O sea, no se entiende Hegel fuera del cristianismo. No estoy diciendo es cristiano y no lo lean. Estoy diciendo solo dentro del cosmos, del mundo, de representaciones del cristianismo, cabe el idealismo. Fuera de él no le da el aire, no tiene agua suficiente. El idealismo, el suelo que lo nutre al idealismo, es el cristianismo. Cámbienlo ustedes, pónganlo en otra tierra, más seca, se muere el idealismo así. Piensen así en las diferentes filosofías, ¿no? Un poco como plantas. Hay plantas que crecen en cierta época del año, en cierto que le dé el sol así nada más. Hay plantas de sol, hay plantas de sombra, hay plantas de penumbra. Bueno, así es la filosofía. Tiene mucha particularidad. No es la filosofía, existe, ¿no? Es un invernadero. La filosofía es un poco esta imagen. A mí me gusta porque
pues va a encontrar uno plantas de muchos tipos y muchas cosas. Es muy abigarrada, ¿no? La filosofía. Hay filosofía atea, filosofía cristiana, filosofía pagana, filosofía así, hay muchísimas variedades, ¿no? Es un jardín botánico, ¿no? La filosofía. Entonces, bueno, estamos hablando del idealismo. Esa es una de las plantas fundamentales, ¿no? de nuestro jardín botánico. Es sumamente llamativo, por lo demás, que Peter Birger, el que les digo, en la crítica de la estética idealista, que está en Visor, en esta editorial, Visor, Madrid, emprenda, lo que es muy llamativo es que este señor emprenda una crítica de esta estética, de la estética idealista, sin dejar de ser hegeliano. O sea, ¿cómo puedes criticar a Hegel siendo hegeliano? ¿Cómo puedes criticar al cristianismo siendo cristiano? Necesitas algo diferente bueno, te necesitas distinguir, deslindar, separar. Y no, este muchacho es hegeliano y dice, no, lo que pasa es que el idealismo tiene varias acepciones, entonces yo soy en contra de estas y a favor de estas, pero pues sigue siendo hegeliano. Aprendemos que hay muchas formas de ser idealista. Una es hegeliana. Otra, vamos a ver. Hablar y habla mucho de este término, es muy importante para el idealismo y en particular para Hegel. Habla de un momento de verdad y de no verdad. Es típico de Hegel, ¿no? Hablar de un momento de verdad y de no verdad es prueba inicial de lo que estoy diciendo, de que hace una crítica al idealismo sin dejar de ser hegeliano. No, ¿qué significa esto? Un momento de verdad y uno de no verdad. Esto significa lo siguiente: no existe una verdad que en su particularidad, en su parcialidad y en su historicidad abrigue la pretensión de ser absolutamente verdad. Ni Hegel. O sea, con el saber absoluto dijo, esa es la tendencia general, pero a mí no me crean. Yo soy Hegel. Nací en Stuttgart en 1770 y voy a morirme un día de 1831. Parece que fue una epidemia que hubo en Berlín y lo agarró ahí, el cólera. Es decir, Hegel es un ser humano limitado, mortal. Sin embargo, le da cabida, su cerebrito, al saber absoluto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede alguien que es finito y mortal darle cabida a algo inmortal, como el saber absoluto? Eso es un misterio. Pero no es tan raro porque los científicos dicen, no, pues no hay una verdad absoluta, pero existe un método que ha demostrado su validez. Sí, o sea, en el año 5311 puede ser que el método científico sea una antigüedad. ¿Dónde está el método científico? ¿Tiene? Ya se me acabó, ¿no? Había uno, tú lo viste, mija. Ahí estaba, yo guardé ahí un método, ahí está, ya es muy viejo, eso ya no sirve. Eso, pues imagínense, ¿no? O sea, un científico se queda así, ¿cómo? Es eterno, el método es eterno, así. Fíjense cómo está penetrada nuestra vida de elementos así, religiosos, ¿eh? No es lo sagrado, es religión, es creer. O sea, no es casualidad que la primera floración, ahora estamos con puras metáforas botánicas, que la primera floración del espíritu científico haya dado origen al positivismo, que era una iglesia, así se ponían sotana los positivistas, así como los masones, que hablan de la ilustración y de que todo es muy acá, pero era un rito, totalmente, se ponían ropa especial y
y hablaban así quedito, y en fin, era toda una iglesia, el positivismo del padrecito Augusto Comte. Es decir, la ciencia no es religiosa, quién sabe, hay que ver, hay que ver. Bueno, la verdad no tiene una pretensión de absolutismo, de absolutez, de absolutidad, pero tampoco es absolutamente falso. Nada. Fíjense qué hábil Hegel. Él dice, no hay algo que sea parcial y que al mismo tiempo sea absoluto, no. Pero algo que es parcial tiene un elemento o un momento de verdad. Apliquen esto al arte. Es decir, una obra tiene un elemento inmortal, no pasa de moda, esta pintura tiene sus momentos, ahí se viraliza y luego ya de repente, ya no tanto, nadie se acuerda, pero ahí está. Tiene un elemento inmortal y un elemento mortal. Esa conjunción, Baudelaire la vio muy claro y dijo, así definió, ¿no? El arte es la mitad, es contingente y es histórico y es totalmente accidental y pasajero, y la otra mitad de la obra de arte pues es lo eterno, y eso es idealismo. Idealismo técnicamente, ¿no? Porque hablamos de idealismo y materialismo así como, ay, es que mi abuelito es muy materialista. Y, ¿por qué? Pues tiene un camión. No tiene nada que ver con ese materialismo. Es otro materialismo y es otro idealismo. Son grandes corrientes de la filosofía, ¿no? Entonces, todo en lo real, se encuentran diversos grados de mezcla. Lo eterno y lo pasajero. Está mezclado. Lo real es eso. No existe. Fíjense, no existe Dios en el sentido de que sea absolutamente puro. Está mezclado. Esa idea es muy protestante. Esa idea de Dios. O sea, el Dios Padre necesita al Hijo. Y el Hijo necesita ser un hombre. Y si es un hombre, tiene que ser mortal. Fíjense cómo está articulado de una manera muy, muy especial. Hegel es totalmente luterano, ¿no? Hegel es verdadero y falso. Theodor Adorno, es verdadero y falso. Heidegger es verdadero y falso. Es así. Bueno, tiene razón. ¿Cuál es el filósofo más importante, el que no se equivocó nunca? No, ninguno. Todos son verdaderos y falsos. En términos así, generales, ¿no? Que pueden tener su momento de verdad. Es lo que hace este señor Peter Burger. Dice, el idealismo, la estética idealista, tiene un momento de verdad, pero tiene un momento de falsedad. Y separarlo, saber en qué falsea la realidad, la estética idealista, es la tarea del filósofo. Porque no está, nada de eso es falso, es falso. Mira, pégale así y ojalá se pudiera detectar la falsedad y la verdad así, ¿no? Como se oye así, o como se muerde una moneda para saber si es de cobre o de plata, ¿no? O de plomo. Bueno, el problema es, naturalmente, saber dónde comienza una cosa y dónde termina la otra. Peter Burger empieza criticando a Adorno en su libro, pero a Theodor Adorno, pero se apresura a asegurar que lo que diga de él, de Adorno, porque es muy crítico con Adorno, no invalida su estética como un todo. Ustedes pueden decir, compadre, tu estética me la trae completamente. O sea, me tiene sin cuidado. Es falsa. Pero no se agüite.
sea, usted como filósofo, usted sigue trabajando y sigue escribiendo y su estética es muy bonita, es muy interesante. O sea, fíjense a lo que se presta, ¿no? O sea, Bürger dice, Adorno es verdadero y falso. ¿Y dónde, qué páginas son verdaderas y qué son falsas? ¿Cuáles son falsas? Para no leerlas, ¿no? No, pues de eso es muy difícil saberlo, pero sí lo hace Peter Bürger. Es exactamente lo mismo que dice Adorno, de su crítica a Hegel. Adorno critica a Hegel. Vamos a ver, Adorno es judío. Hegel no, Hegel es medio antisemita. No abiertamente, ¿no? Digo, no es Hitler, ni. Es un poco así como, ay, cuando habla de los judíos, Hegel es tremendo. Y Adorno es judío, pero es hegeliano. Adorno es hegeliano. Entonces dice, es lo mismo. O sea, claro, Adorno escribe su teoría estética mucho antes, la acabó. Es más, se murió antes de que la acabara, ¿no? Se murió en el 71, 1971, y el libro de Bürger que estamos comentando es del 83. O sea, tenía 12 años de muerto Adorno. Entonces, Bürger critica a Adorno y dice, hay partes verdaderas y partes falsas. Y Adorno hizo lo mismo con Hegel. Hay partes verdaderas y partes falsas de Hegel. Entonces dice uno, oye, pero qué falta de respeto, ¿cómo que falso tu abuelita? ¿O quién? ¿Cómo, falso? ¿Por qué? Bueno, pues hay que detenerse un poco a ver cuál es la... no hay que tomar las cosas a la tremenda, porque solo quisiera Adorno ir más allá que de Stuttgart, que Hegel. Nunca se pregunta, Adorno, nunca se pregunta si tal afán de ir más allá de Hegel. Piense que es así como uno puede ser así, leer a Hegel y entusiasmarse con él durante muchos años y de repente decir, quiero ir más allá de Hegel, pero en la misma dirección de Hegel. Uno tiene esa posibilidad, ¿no? De, bueno, voy más adelante, Hegel. Voy a ver las cosas que no vio y no le dio tiempo, porque bueno, vivió tantos años. Si hubiera vivido más, tal vez, ¿no? Se puede pensar así o se puede decir, es que Hegel iba en una dirección que a mí no me interesa. Hay otras direcciones, hay otra filosofía y me voy a ir por acá. Con permiso, no se molestan, ¿verdad? No se agüitan porque no voy a ser hegeliano, ya no. Fui de los 30 a los 40 años, ya estuvo bien, perdónenme. Así como hay lacanianos que otra vez para Isaí. O sea, se puede ir en la misma dirección de un pensador o se puede hartarse uno y decir, me voy ahora por este camino, totalmente ajeno. Así es la filosofía de Noble, ¿no? Hay mucho que hacer y hay muchos caminos que recorrer. Bueno, la intuición Adorno es así como con ese apellido tan propenso a los chistes, está Adorno ahí. Adorno, pues es el cabeza de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, que unió a Freud con Marx, con Kierkegaard, con un poco Schopenhauer, Nietzsche, hizo una mezcla con el judaísmo, todos son judíos. La segunda generación es la de Habermas, que no es judío, y la tercera es la que está ahorita, que pues todos que tendrán 50 años, ¿no? La tercera generación de la escuela de Frankfurt, pero Adorno es fundador. Entonces, cerca de Adorno había otro judío muy importante y muy interesante, más que Adorno, se puede decir, porque es más extraño, que es Walter Benjamin. Y Walter Benjamin pues es uno de los pensadores que para nuestra postmodernidad pues es indispensable. Estemos o no de acuerdo con el término. Posmodernidad en el siglo XXI, Walter Benjamin es mucho más leído que en el siglo XX.
sea, Walter Benjamin se hacen congresos y es un pensador muy, muy extraño, muy oscuro, se puede decir, y tiene una teoría, tiene una tesis muy interesante sobre el aura. Para esta hipótesis que tenemos de la relación del arte con lo sagrado, pues es fundamental, ¿no? La tesis del aura. La intuición de Walter Benjamin es esta. La belleza tiene que ver con una lejanía inserta incluso en lo más cercano. Esa es la definición que Walter Benjamin da del aura. Las cosas tienen las cosas bellas tienen un aura. Claro que es una palabra que hasta Lobsang Rampa la utiliza, se pertenece al lenguaje del Vips, ¿no? Así totalmente chabacano, así. Ay, tiene una aura verde. Y tú, ay, tú la tienes rosa. Eres joto. No, oye, ¿qué traes tú con eso de que tengo colores el aura? No. Lo que está diciendo Benjamin, mucho más riguroso es, en la cercanía, fíjense cómo es. Lo sagrado no es, yo le puse un nicho a esta planta. No la toques, no la toques. Es en la cercanía que tengo con las plantas. Hay, por más cerca que esté de mí, hay una lejanía. Hay una lejanía. O sea, las cosas tienen una parte que me da la espalda. Las cosas de las que me sirvo todos los días, hasta mi cepillo de dientes, tiene una parte lejana. Una parte que no es el cepillo de dientes, no es su uso, no es, y en eso chocamos con uno de los marxistas más importantes de México, que a pesar de que era ecuatoriano, pues vivió muchos años aquí en México, que es Bolívar Echeverría, que decía, es que es el valor de uso lo que nos va a devolver la posibilidad de romper con el capitalismo, porque ya es puro valor de cambio lo que tienen las cosas. Son mercancías que ya no significan nada más que cuánto vale. O sea, uno hace bazares y ¿cuánto ese cojín? Te doy 20 centavos por él. ¿Cómo 20 centavos? Bueno, échalos. ¿Es posible 20 centavos un cojín que me ha acompañado durante 10 años aquí? Bueno, así es. Es como si en el capitalismo todos estamos en un bazar, así de, te vendo esto, te vendo esto otro, te vendo lo... Oye, no, esa es mi hermana, vete, es sagrada, algo así. Lo que dice Benjamin es, hay algo en las cosas, incluso las cosas construidas por nosotros, y sobre todo las cosas construidas por nosotros, que tienen aura. Tienen aura. Es esa lejanía inserta, fíjense cómo es una variante de lo que decíamos, lo eterno inserto en lo fugaz. De aquí se trata. Lo lejano está inserto en lo cercano. Esa es la tesis de Benjamin, ¿no? La tesis que aquí nos interesa trabajar, ¿no? Esta tesis o esta intuición va a ser retomada por muchos teóricos, no nada más se le ocurrió a Benjamin. George Simmel es uno de ellos, de estos teóricos. Utiliza, y la metáfora que utiliza George Simmel, sobre todo es sociólogo. Ya se salió. ¿Se salieron? No, Ahí está. aquí Ahí estamos. está. De repente se puso una pantalla moradita y muy rara. Me pusieron el aura. La metáfora que utiliza Simmel es la del sfumato. Es lo que una técnica pictórica que desarrolló o inventó y desarrolló
Leonardo da Vinci. O sea, para dar la sensación de lejanía en los paisajes, o sea, está la Mona Lisa ahí en primer plano, pero atrás están unas montañas y hay una técnica pictórica para dar esa impresión de que, uy, no, o sea, esas montañas están que serán 50 kilómetros, le echas tus 50 kilómetros. El esfumato, el esfumado, es como interponer humo, literalmente, esfumato, le ponen humo a algo que, o sea, Da Vinci no está pintando ahí a 40 kilómetros, espérate, voy a pintar esto a 40 kilómetros, o sea, claro que está ahí el cuadro, pero él hace y da la impresión de que está a esa distancia. Fíjense cómo la lejanía técnicamente se puede lograr y es lo que logró. Claro, lo inventó Da Vinci y ya pues al rato todos los pintores sabían cómo hacerle para que se viera de lejos, esa lejanía, que fuera así como algo común, ¿no? Algo que uno puede captar inmediatamente. La obra, y bueno, esa es la idea que tiene, es muy interesante también lo que hace Simmel, porque tiene varios ensayos sobre el arte. Es sociólogo, pero habla del arte, habla de Goethe, habla de Schopenhauer. No sé, ese es un sociólogo muy raro, Simmel. Lo conocen poco aquí en México. Lo que dice Simmel es que la obra de arte, lo que tiene de especial, no es una técnica, la técnica del esfumato, así, no es la técnica del esfumato, sino que la obra interpone una especie de velo que suspende la inmediatez. Una obra de arte, en realidad, vuelvo a terminar, esta distancia o este desinterés, entre comillas, se remonta a Kant. La obra de arte es aquello que introduce un no tocar entre ella y el espectador. La gastronomía no podría entrar en este club. Si comemos ahí, nos lo comemos todo. ¡Ay, qué bonito está! No, pero la obra de arte dice, no me toques, no li me tangere. Es es totalmente cristiano. No me toques es lo que le dice Cristo después de resucitado a Magdalena. No li me tangere. No me toques, espera.